ecuación, clarito, ¿no es cierto? Yo meto 3 amperes y quiero saber cuánto es la temperatura. Pero acá viene el detalle, porque quiero que miren una cosa. Esta variable de aquí dice I entre paréntesis S. ¿Qué significa esto? ¿Tienen alguna idea? ¿Se les hace conocido esta nomenclatura? I de S. Esta de aquí, I de T. ¿Se les hace conocida? ¿Qué funciona? Esto es corriente en función de ¿qué? Del tiempo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y esto de acá es corriente, pero en función de otra variable, que no es el tiempo. Se conoce como frecuencia compleja y se la denota con la letra S. Esta S tiene dos partes, una real y una imaginaria. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esta S son dos pedacitos. Fíjense, es curioso, esto es real y esto es imaginario. ¿Esto qué significa? Que yo ya dejo de trabajar en el dominio del tiempo para comenzar a trabajar en donde, en el plano complejo. ¿Se acuerdan? Sobre la I, ¿qué dibujo yo? Todo lo que tenga J. Y sobre la horizontal, ¿qué es lo que dibujo yo? Todo lo que no tenga J. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esta frecuencia compleja puede ser denotada como un punto dentro del plano complejo. Vamos a volver a interpretar una vez más. Yo transformo el cambio en el tiempo a un cambio de qué tipo, tanto real como imaginario. Esto aquí es solamente el origen. Nosotros no vamos a descomponer la letra S. Nosotros lo vamos a dejar a la S así, enterita, tal y como está. Pero sí quiero que sepan que esto tiene parte real y parte imaginaria. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay un problema, ¿no es cierto? Ahora viene un detalle y son la definición de las funciones de prueba. Cuando nosotros hablamos de los sistemas de control o cuando nosotros queremos encontrar cuánto vale una constante proporcional, integral o derivativa, nosotros tenemos que utilizar señales de prueba. ¿Conocen alguna señal de prueba? Eso es la amplitud de una señal. Tiene que ver con la forma. Les voy a presentar una muy conocida que es el escalón. ¿Qué representa el escalón? ¿Qué se imaginan cuando ven esta función? Un alto y un bajo. Un alto y un bajo. ¿Podría yo representar esta función? Si yo vengo y agarro una fuente de tensión, luego mando una llave y luego mando una resistencia, la corriente que circula por aquí, ¿eso no es esto? Sí, ¿no es cierto? Porque yo vengo y digo, bueno, no pasa corriente y de repente ¿qué hago? Cierro. Pasa. ¿Estamos de acuerdo? Esto de aquí lleva un nombre muy específico, ya les dije, función escalón y se representa con la forma U de T. Lo siguiente que se hace es se define la altura del mismo. Acá puede tener una altura de lo que ustedes quieran. O acá en este caso podrían ser una altura de 100 miliamperes, 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes, lo que ustedes quieran. Recién yo mencioné un número específico. ¿Cuántos amperes? ¿Cuánto es la altura? ¿Ven qué fácil que es? Ahora el tema es, esta función que yo estoy utilizando, que es la entrada, ¿en qué dominio está? ¿Tiempo o frecuencia? Tiempo. Entonces yo tengo que agarrar esta función que tiene esta forma y pasarla ¿a dónde? Al plano complejo. ¿Cómo se logra eso? Por medio de Laplace. Si yo aplico acá la operación de Laplace, yo acá obtengo un resultado. ¿Saben cuál es la transformada de esto? No se preocupen, no necesitan saberlo. ¿Por qué? Porque en la tabla está. Para el escalón, olvídense de este número. Para el escalón, la transformada es 1 sobre S. ¿Y qué es lo que yo agrego? La altura. ¿Cuánto es la altura? Entonces borro el 1 y ¿qué escribo? Se acabó. Entonces, ¿esto qué era? La señal de prueba. La señal de prueba, ¿qué era? La entrada. ¿Tengo o no la entrada? Dibujen de vuelta. Entonces vamos acá. La salida ahora es simplemente 4 sobre S más 2 por la entrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me equivoqué en algo? ¿No? ¿Estamos claros? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Alguna idea? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Tienen idea? División en fracciones parciales. Entonces, primero, ¿qué es lo que tengo que hacer yo?
4 por 3. Borramos el número y ponemos 12. Y esto lo pongo sobre un mismo factor de denominador. ¿Qué tengo que hacer ahora? Multiplicar aquí abajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué voy a incorporar? Un paréntesis. Se acabó. Ahora vamos a aplicar lo que dice su compañero, que es la descomposición en fracciones parciales simples. Primero quiero que recuerden varias cosas. ¿Cuántos casos conocen para descomposición? 4, ¿no es cierto? Raíces reales que son distintas, raíces reales que son iguales, raíces que son distintas pero complejas y raíces que son iguales y encima complejas. La última casi nunca se da y tampoco los voy a obligar a que la aprendan porque es muy difícil, pero las primeras 3 sí. ¿Cuál es este? ¿El primer, segundo o tercer caso? El primero. ¿Por qué pueden deducir que es el primero? ¿Cómo es la solución de esto? ¿Complejo o real? Real, ¿no es cierto? ¿Y la solución de esto, complejo o real? Primera pregunta, ¿saben cómo resolverlo? ¿Cómo saber cuánto es la raíz o cuánto es su solución? Es muy sencillo. Agarran el pedacito y lo igualan a 0. S más 2 igual a 0. ¿Cuánto es su solución? ¿Estamos de acuerdo? Está más 2, ¿cómo pasa? Menos 2. ¿Es un número complejo? No, es un número real. O sea, esta raíz es de tipo real. ¿Cómo hacemos con el otro? S igual a 0. ¿Tengo que hacer otra operación? Esto es complejo, pero sí es real. Entonces, ¿cómo son ambos factores? Reales y también son distintos. Por eso este es el primer caso de descomposición. ¿Cómo queda la descomposición? Partan al medio, muy sencillo. De aquí para acá es una solución y de aquí para allá es otro. ¿Cómo da esto? Agarro ese número. ¿Estamos de acuerdo que es lo mismo? ¿Qué es lo único que hice? Agarré la S y la empujé para adelante. ¿Cambió algo? No, ¿no es cierto? Ahora simplemente yo lo que hago es lo divido en 2 pedacitos. Primera pregunta, ¿qué pasa si yo tuviese más S multiplicando acá? ¿Serían solo 2 o serían más? Más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo solucionan esto? ¿Alguna idea? 12 por C más 2 más B por S. Le voy a dar una regla muy sencilla. Multipliquen en diagonal y solamente importa lo de arriba. Volvamos a interpretarlo. ¿Importa lo de abajo? No. ¿Qué tengo que escribir? A por esto. ¿Me equivoqué? Yo dije A por todo esto. Se acabó. ¿Qué signo es? Más. B por esto, ¿no es cierto? Profesor, pero hace un rato multiplicó primero esto y luego esto. Y acá está haciendo al revés. Primero multiplica esto por esto. Ustedes pueden ordenar la dirección de la multiplicación. Si primero quieren escribir el número y luego la variable, o primero la variable y luego el número. Yo les voy a dar un consejo. Primero escriban el número y luego las S. Por eso es que el profesor multiplicó como al revés. Pero es lo mismo, conmutativa, propiedad conmutativa. No. ¿Estamos de acuerdo con esto? Segundo paso. ¿Qué hay que hacer aquí? Completar el polinomio. ¿Qué polinomio hay que completar? ¿Qué número tengo que incorporar aquí? S, ¿no es cierto? Yo les voy a hacer un ejemplo y quiero que me digan si es o no lo mismo. Si yo hago 12S a la 0, ¿cambié algo? ¿Por qué no cambié nada? Porque cualquier cosa, incluido la S, a la 0, ¿cuánto da? Entonces, si yo quiero completar el siguiente polinomio, ¿qué coeficiente va ahora? Si está S a la 0, ¿cuál es el que sigue? S a la 1. Profesor, pero si usted escribe eso, está modificando todo. Tiene razón. Pero si yo multiplico por 0, 0 por cualquier cosa, ¿cambió? ¿Qué más me está faltando aquí? Distributiva, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que hacer dos cosas súper importantes. Completar el polinomio y distribuir. Son las dos cosas que tienen que hacer. Completemos acá. 0S más 12S a la 0. ¿Necesito escribir esto?
No, no es cierto, porque ya lo interpretamos de dónde sale. Entonces no lo escribamos, pero acá sí. A por S. ¿Estamos de acuerdo con eso? Más 2 por A. Segunda recomendación. Primero los números, luego las letras que no son S y luego las S. ¿Estamos de acuerdo? Más BS. ¿Está? ¿No hay problema? Lo siguiente que yo tengo que hacer es agrupar lo que tiene S y lo que no. ¿Esto tiene S? Por ahora no, ¿no es cierto? Porque la S a la cuánto está? A la 0. Es como si no tuviera S. ¿Este término tiene S? No. Entonces automáticamente, ¿qué hago con estos dos términos? O sea que 12 a cuánto es igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay problema con eso? ¿Qué pasa con este 2? O sea que A es igual a 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay problema? ¿Y qué me está faltando? 0 con S. Acá le voy a poner una crucecita. ¿Esto tiene S? ¿Esto tiene S? ¿Sí, no es cierto? Entonces, 0 a qué es igual. Me olvido de la S y escribo la A. Me olvido de la S y escribo la A. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Puedo pasar este signo al otro lado? Sí. No cambia nada, ¿no es cierto? Profesor, ¿por qué no cambió? ¿Qué valor tengo yo? ¿A o B? ¿Y qué quiero despejar? Entonces, ¿B a qué es igual? ¿Le salió ese 6? Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Una vez que tenemos los coeficientes, ¿qué sigue? Vuelvo aquí, ¿no es cierto? Pero vamos un paso más atrás. Esto, ¿a qué era igual? A esto, ¿no es cierto? ¿Y esto qué nombre tiene? OS. ODS. ¿Y ODS qué era? ¿La entrada o la salida? Entonces yo termino concluyendo que la salida ODS, ¿a qué es igual? A A sobre S. ¿Cuánto vale A? 6. Entonces es 6 sobre S. ¿Qué sigue? Acá dice que hay un más, pero es más ¿cuánto? Más B. ¿Pero qué me está diciendo el resultado? ¿Que es más o que es menos? Entonces esto es menos 6. ¿Y Cero. ahora con qué completo? Más 2. Y ya prácticamente está terminado. El último paso es, recuerdan que nosotros hicimos la transformada de Laplace para viajar del tiempo a la frecuencia. Ahora, ¿qué tengo que aplicar? La antitransformada para viajar de dónde? De la frecuencia para dónde? Para el tiempo. Y ahora miren el detalle. 3U de t. Podríamos decir que es 3 por una constante, ¿no es cierto? 3 por 1, 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale desde aquí para acá? ¿Cuánto vale esto? 3. ¿Es constante? Sí. ¿Existe el tiempo negativo? O sea que ¿cuánto es la transformada? 3. Para este escalón es 3, pero para el nuestro, ¿cuánto será? 6. O sea que la transformada en el tiempo es igual a 6. Ahora, ¿qué tengo que respetar? El signo. Luego, ¿qué respeto? El número 6. Y acá se hace un detalle. ¿Cómo transformo esto? Lo de abajo. Esto dice así. 1 sobre S más 2. ¿Cómo creen que se transformará? ¿Alguna idea? Lo de abajo pasa para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Primero analicemos. ¿Estamos de acuerdo con la notación? La antitransformada de Laplace, ¿de qué cosa? De la función. Su antitransformada, ¿qué hacía? Llevaba de la frecuencia al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Mi ecuación, ¿en qué dominio está? Tiempo, ¿no es cierto? ¿A qué da igual esto? Esto da igual a E. Cambio de signo y copio el número. Y para finalizar, ¿qué me está faltando? La variable, ¿no es cierto? ¿Qué variable? Yo estoy transformando de S a ¿dónde? A T. O sea que aquí, en algún lado, tiene que estar T. Acá arriba,
aparece. ¿Estamos de acuerdo? O sea que para completar esto es simplemente poner e a la menos 2t. Se acabó. Eso es todo. Ahora, para interpretar lo que le pasa al sistema, lo voy a graficar. Voy a graficar esa ecuación de ahí. Lo voy a graficar acá. Primera pregunta para ustedes. ¿Cuál es el valor máximo que alcanza? 6. Ese 6, ¿qué significaba? Corriente. ¿Qué significaba? Ampere. Ampere la entrada. Por ende, ¿qué representa ese 6? Grados centígrados. ¿Cuántos grados centígrados tengo? 6, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de función tengo acá? Una exponencial, pero debido al signo es una exponencial que decrece. Por ende, a mí me da una respuesta de este tipo. Profesor, no entiendo nada. Bueno, hagámoslo sencillo. Cuando ustedes ponen el agua a calentar, ¿se calienta así? No. ¿O tarda un rato? Tarda un rato en tomar temperatura. ¿Esto tarda o no tarda un rato en llegar a los 6 grados centígrados? O sea que la que la celda de Peltier, yo le digo, mira, la atravieso con 3 amperes, se inmediatamente genera 6 grados centígrados, o va a tardar en calentarse y generar los 6 grados centígrados. Tarda, ¿no es cierto? Bueno, esto que está aquí es lo que se conoce como respuesta de primer orden, y la mayoría de los sistemas térmicos y mecánicos responden así. Salvo uno en específico, un pistón. ¿Cómo se imagina que funciona un pistón? A presión. Con presión. Pero hay veces que los pistones adentro, por ejemplo el monoestable, ¿qué tiene adentro? Un resorte que lo devuelve a su posición original. Pero cuando ustedes presionan un resorte, el resorte se comprime inmediatamente o hace una pequeña oscilación, un pequeño brinco. Un pequeño brinco. Hace un pequeño brinco, ¿no es cierto? O sea que yo cuando comprimo el resorte y lo suelto, ¿el tipo qué hace? Vuelve a su posición, se pasa, vuelve hasta que se acomoda. Esa oscilación es el resultado de un sistema de segundo orden. ¿Estamos de acuerdo? ¿Será la misma gráfica? No, ¿no es cierto? ¿Cómo le doy oscilaciones a esto? Simplemente generando una onda de este tipo. Una seno. ¿Tiene o no tiene oscilaciones? Sí, ¿no es cierto? Esa es la diferencia entre las respuestas de primer y segundo orden. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay problema? Les voy a dar un ejercicio muy sencillo para que ustedes trabajen ahora, que va a ser solamente encontrar esta respuesta, pero le voy a poner una función de transferencia diferente. ¿Estamos de acuerdo? Y una respuesta diferente. ¿Va? Simplemente esto lo vamos a cambiar por 2 y a esto le vamos a poner 2. Díganme cuánto vale, cuántos son los grados centígrados que yo voy a tener al final. 3. No sé, hagan la matemática. Es la única forma de saber, es el mismo procedimiento. ¿No puede ser 3? Por la 2. Demostrar y transformar. Pero ustedes tienen que recordar un detalle muy importante: la definición de la transformada de Laplace. ¿La conocen? ¿Quieren que la escriba? El próximo año. Sí, nosotros tenemos que es una integral existen dentro de la definición, ¿sí? Hay dos tipos de transformada, lo que es la unidireccional y la bidireccional. En este caso es la unidireccional porque solamente va desde 0 a infinito. Y fíjense en que ustedes están cambiando la variable del tiempo por la frecuencia compleja. Esta es la definición de lo que es la transformada de Laplace. Si ustedes acá ponen cualquier función en el tiempo, esta automáticamente se transforma. ¿Estamos de acuerdo?
Pero acá, desde acá se descomponen dos cosas muy importantes. Primero que nada, que la transformada de Laplace no es nada más que una Integral. ¿Estamos de acuerdo? Por ende, cuando nosotros hablamos de una integral o de la transformada de Laplace, también hablamos de la posibilidad, o que es, mejor dicho, bidireccional. ¿Qué significa? Que yo puedo transformar con esta integral y modificándola un poquito yo puedo antitransformar. ¿Qué significa? Que si yo tengo la transformada de un número, su antitransformada es simplemente mirarlo al revés. ¿Sí? Eso significa que sea bidireccional. O sea que si yo le hago la transformada de Laplace a esto, ¿qué me da? 1. Eso es todo. ¿Ven? Es bidireccional. Yo si encuentro la tabla de transformadas, tengo la tabla de antitransformadas automáticamente. ¿Sí? Si ustedes quieren demostrarlo matemáticamente, es tan sencillo como borrar esta función en el tiempo. ¿Y qué escribo? Este exponencial. La ubico acá. Y ya está. Y va a salir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No necesito demostrarlo porque son un montón de transformadas y tampoco viene al caso porque ustedes necesitan hacer uso de la herramienta, de la tabla. ¿Sí? Nada más. Profe, ¿qué quiere decir que en el caso anterior en vez de 3 pasó a 6 y ahora 2 y 2? Yo lo que hice fue cambiar la función de transferencia de la celda de Peltier y en vez de incorporar 3 amperes, ¿cuánto la hago atravesar? Y ahora mi pregunta es, ¿qué respuesta obtuve? No, ahora ¿cuánto es? 2. 2. ¿Y antes cuánto era? 4. 6. No sé. ¿Ven la diferencia? Es completamente diferente. Podríamos decir que la celda de Peltier es peor que la otra. Eso es cierto. Podríamos darle esa Pero eso es interpretación. por lo del costo de trabajo, ¿no? Por la constante de acá arriba. Porque fíjate, mira, la exponencial cambió, No. la velocidad con la que tarda en llegar a los 2 grados centígrados cambió. O sea que estas celdas de Peltier, ¿qué hacen? Mira, yo para llegar a los 6 grados centígrados duro 2 minutos, 2 segundos. Y esta de aquí, no, mira, yo para llegar a los 2 grados centígrados también utilizo 2 segundos. Mismo tiempo, pero ¿cómo son los resultados? Muy diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo lo que cambié fue la constante. Por eso es que su tiempo no cambió. Cambio la constante y ¿quién cambió? La altura de la respuesta. Pero la forma de la respuesta en sí no cambió. Profe, ¿y ese constante? ¿Quién le da ese constante? Yo se la voy a dar porque el ejercicio es... Yo le voy a dar tanto la función de transferencia como la respuesta a la señal de entrada. Con la misma señal. Siempre van a ser, existen 3 tipos de señales de prueba, que todavía no se las mostré, que es, y esto estoy seguro que no se las sabe. Voy a dibujar una. Ya casi no se ve. Sorry. ¿Se ven más o menos las 3 rampas, las 3 funciones? Impulso de Dirac, escalón unitario, rampa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se lo ven? ¿Existirá alguna relación entre esas 3 funciones? Las 3 tienen... Las tres crecen, perfecto. Pero una relación matemática, si multiplico alguna me puede dar la otra, si la sumo la resto, no. Pero el truco está acá. Sí. Ahí voy, dame un segundito, ya bajo yo. Si yo, miren esto, si yo integro el impulso, me da el escalón. Si yo integro el escalón, ¿qué me da? La rampa. Si yo derivo la rampa, ¿qué me da? El escalón. Y si yo derivo el escalón, ¿qué me da? Eso de que lo mismo en la multiplicadora operacional está la derivada. Yo no entiendo cómo deduces. Vamos de cero. Primero, ¿cómo se llaman las 3 funciones? Impulso de Dirac, escalón y rampa.
¿Estamos de acuerdo con los nombres? Cada uno tiene una simbología muy específica porque significa algo en el dominio del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Le doy primero el significado y luego le explico la relación. Un impulso es como un golpe, en donde ustedes impactan y duran muy poquito de tiempo. Denme un ejemplo real de esta función. ¿Se les ocurre algo? Choque. Si ustedes vienen en un auto y hay una moto y ustedes chocan la moto y la moto sale despedida, ¿cuánto tiempo duró el choque? Prácticamente nada. El eje X, ¿qué representa? Tiempo. ¿Y cuánto duró la función? Es un choque. Eso es un choque cuando el objetivo sale despedido. Esto de acá puede representar un choque plástico. ¿Qué es un choque plástico? Hay los autos, este lo golpea y en vez de salir disparado, ¿qué hacen los dos? Se unen y viajan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Si yo voy acá a 10 kilómetros por hora y viene un loco a 100 y me golpea, ¿qué hace instantáneamente? Me acelero, ¿no es cierto? La velocidad aquí y la velocidad acá, ¿cómo son? Diferentes. Una es más grande que la otra. Es un choque plástico. Y esto de acá puede representar la aceleración de un auto, que comienza despacito, despacito y después que va haciendo cada vez más rápido. ¿Vieron? Esa es la interpretación física. Desde el punto de vista de la matemática, todas estas funciones están relacionadas. Como yo ya le dije, si yo integro esto, me da el escalón. Si yo integro el escalón, me da la rampa. Si yo derivo la rampa, me da el escalón. Y si yo derivo el escalón, me da el impulso. ¿Estamos de acuerdo? Esas tres de ahí son las tres funciones más importantes para los sistemas de control, que se conocen como prueba. ¿Cuál es la transformada de esto? Dijimos que es amplitud sobre S. ¿Cómo será esto? Pónganle que esta pendiente es de 2. ¿Cómo creen que será? Si yo integro, obviamente cambiará la S y se vuelve S al cuadrado. Por ende, ¿cuánto será esto? S a la 1, S a la 2, esto tendrá que ser S a la 2 sobre S a la 0. Profesor, ¿eso es infinito? No. S elevado a la 0, ¿cuánto da? 1. ¿Vieron el truco? Facilísimo. Esperemos que llegue el recreo y continuamos con lo que sigue. ¿Qué tipo de control creen que es este? ¿Qué tipo de control creen que es este? ¿Proporcional, integral o derivativo? Acá dicen derivativo. ¿Otro? Integral dicen acá. ¿Y el último? ¿Quién dice proporcional? Integral. Acá. Proporcional. No, profesor, demuéstrelo. Facilísimo. ¿Qué pasa si ustedes tienen un preamplificador? ¿Lo puedo dibujar así? ¿No es cierto? ¿Sí, no es cierto? Este le vamos a poner preamplificador. Y si yo pongo el amplificador acá adelante, ¿qué resultado me da? Una mayor señal. La multiplicación de qué cosa? De las ganancias. Sí. Pero la ganancia es algo muy específico. Es una función de transferencia. ¿Qué entra? Tensión chiquita. ¿Qué sale? Una función Tensión grande. Pero eso no es una relación entre la salida y la entrada. O sea que esto es la multiplicación de estos dos cuadraditos. Y si esto es un número, ¿qué le hace a la señal? Más grande. Ya está. Eso es todo. Ahora sí, ya me quedo. ¿Con eso? ¿Conocen alguna relación de algún sensor? ¿Alguna conocida? Las relaciones más clásicas son 100 milivoltios por cada grado centígrado, 66 milivoltios por grado centígrado, 187 por cada grado centígrado. El LM35 es mucho más preciso y creo que varía algo así como de 16 a 33 milivoltios por grado centígrado, e inclusive es posible cambiarlo para que se mida en vez de grado centígrado en grado Fahrenheit. ¿Sí? Hay muchos sensores que son muy específicos y también lo más importante es que estos tienen un rango de medición. Cuando nosotros hablamos de una NTC y un BTC, ¿qué rango de temperatura es capaz de leer? De temperatura. Depende de la característica, ¿no? Un NTC y un BTC, tirando un rango.
rango así de temperatura. 25. 1000 grados centígrados puede venir 25. 55. Ese es un rango bastante preciso. Cualquier NTC o PTC puede funcionar bien hasta máximo 200 grados centígrados. Máximo. Si no, después se rompe. Y las termocuplas, Mucho más alto. ¿cuánto es mucho más? A ver, Acá dice 500. Depende de los materiales, porque hay 4 termocuplas conocidas, pero la más picante, ¿cuánto aguanta? Más de 1000, ¿cuánto? 1200. 1200 grados. ¿Estamos de acuerdo? Hay termocuplas que son bastante picantes. por eso cuando te van a poner el horno De los altos hornos de fundición, sí señor. Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso entonces? Sí. Y vamos a esta parte del proporcional. Ahora el tema es, ¿se acuerdan que yo al comienzo encontré una relación entrada y salida de la termocupla? Perdón, de la celda de Peltier. ¿Sí, no es cierto? ¿No hay problema? Aquí está. Pero eso es solamente de que de la celda de Peltier. Yo ahora agarré la celda de Peltier y dije, ¡pum!, dentro del sistema de control. Y el sistema de control es todo eso, es esquemáticamente todo eso. ¿Será la misma o será diferente la función de transferencia? ¿Qué opinan? Antes era solamente la celda de Peltier, pero ahora esa celda es parte de un sistema. Entonces, ¿qué obtengo yo? La función de transferencia de todo el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Son dos cosas muy diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay problema? ¿Cómo le encontramos? Hay una regla muy fácil, esta se la van a aprender de memoria, que es salida sobre entrada para el sistema. ¿A qué es igual? Esto se convierte en una división. La parte de arriba es la función de transferencia directa. ¿Qué es la función de transferencia directa? La multiplicación de los cuadraditos que conecta la entrada con la salida. ¿Cuántos cuadraditos hay entre entrada y salida? ¿Y qué dije yo? Que era la multiplicación. Entonces simplemente es KC por 2 de S más 2. ¿Cometí algún error? No, porque simplemente la multiplicación de los cuadraditos. Y abajo, ¿qué va? Siempre va 1 más. Eso es ley, sí o sí. Esto tiene que ver con lo que es los bloques, con la realimentación negativa. Te da este factor, esta constante. Y a la par se escribe la multiplicación desde la entrada hasta la entrada. ¿Qué significa? Salgo por la entrada y comienzo a viajar por todo el sistema. Y luego 0,25. vuelvo a la entrada. ¿Cuántos cuadritos golpeé? 3. Y específicamente esos 3, ¿cuántos son? ¿Hay más de 3 cuadritos? Cuadritos. No. O sea que cuando vamos a trabajar acá abajo, la mayor parte del tiempo es la multiplicación de todos los cuadraditos. Entonces terminemos de escribir esto. KC por 2 sobre S más 2 por 0,25. Y vamos a utilizar otro número acá. Le vamos a poner 0,5. ¿Está bien? Para que sea más fácil la matemática. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué se imaginan? ¿Qué hay que hacer? Anular. Anulamos. Vale. Multiplicar 2 por 0,5. 1, ¿no es cierto? Entonces borro esto y pongo un 1. Acá hay un detalle. ¿Esto es una división? ¿Y esto? También. Sí, porque es como hacer sobre 1. ¿Qué debería hacer si tengo dos divisiones? Ponerlo sobre el mismo denominador, y eso se conoce como común denominador. ¿Cómo se encuentra el común denominador? Sí, se multiplica en diagonales y luego se multiplica la parte de abajo. Profesor, ¿por qué no lo deja así como está más fácil? ¿Qué hay acá? S más 2. ¿Qué hay aquí? S más 2. Entonces, ¿qué busca el profesor? Simplificar. Sencillo. Entonces, esto es igual a K por 2 sobre S más 2 sobre 1 por todo esto. Eso nomás, ¿no? Y 1 por esto. Esto, ¿no es cierto? Y esto por 1. Sí, no, eso, ¿no es cierto? Entonces esto es más KC sobre S más 2.
Y ahora sí ven que tengo denominadores que se pueden simplificar. Entonces yo simplemente hago esto y esto. Por favor, no se les va a ocurrir hacer esto, ¿no? ¿Por qué no se puede? Porque yo que tengo aquí una suma. ¿Y cómo son los denominadores? Diferentes. Por eso no puedo hacer una simplificación directa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo ok? Ok. Vamos a resolver esto de acá. Entonces, ¿cómo me queda esto? Como 2kc sobre S más 2 más kc. Y acá viene el detalle. Kc, ¿cuánto vale? Pregunta interesante. Yo lo que voy a hacer es primero agrupar número con número y decir, Kc, como es un sistema de control, yo tengo que averiguarlo, tengo que suponerlo o bien tengo que elegirlo para que el sistema funcione de una manera u otra. Y acá vamos a hacer tres cosas que quiero que calculen. Calculen con Kc igual a 10, con Kc igual a 1 y con Kc igual a 0,1. Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué cambiará? ¿Cómo, profe? Si yo elijo Kc igual a 100, es decir, al sistema de control, ¿qué es lo que le hice? Lo aumenté, ¿no es cierto? Es como si hubiera aumentado la ganancia. Cuando yo pongo Kc igual a 1, es como si no le hubiera hecho nada al sistema. Y si le pongo 0,1, en vez de que gane el sistema, ¿qué hace? Pierde 10 veces. ¿Cómo cambia la función de transferencia? Esa es mi pregunta. Y la parte más importante es, quizás no cómo cambia el sistema, pero ¿y cómo cambiará la salida? ¿Se hará más grande? ¿Se hará más chica? ¿Se hará más rápida? ¿Qué cambia? Y aquí es donde viene el detalle. ¿Se acuerdan la transformada de esto, no es cierto? Yo hace un rato, ¿cómo tenía? 1 sobre S más 2. Yo le hice la antitransformada. ¿Y qué dio esto? E a la menos 2t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo era la rampita? Más o menos lenta. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, ¿qué tengo acá? Kc igual a 10. 2 más 10. 12. ¿Cómo se volvió esto? ¿Será más lento o más rápido? Más lento. Más rápido. ¿Por qué se vuelve más rápido? Porque el coeficiente este disminuye con mayor velocidad. Entonces el sistema hace esto. Profesor, ¿pero por qué el valor final coincide? ¿Porque yo modifiqué la amplitud o modifiqué la relación de cambio? Yo lo que modifiqué fue el tiempito que tarda en conseguir un valor. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hubiera puesto acá 0,1, ¿hubiera cambiado algo? Sí. 0,1, 2 más 0,1. ¿Cambió o no cambió algo? Casi nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Encontrar un Kc grande. ¿Por qué quiero un Kc grande? Porque quiero que el sistema responda con mayor velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que yo quiero que ustedes hagan es, acá tenemos la función de transferencia. Yo dije, elijan el valor de Kc con 10, con 1 y con 0. Pero lo importante es qué cosa, esta relación o solamente la salida. Solamente la salida. Entonces yo quiero que ustedes encuentren esto. Ponemos la función de transferencia 2kc sobre S más 2 más kc. Y a la señal de entrada la vamos a trabajar con 2 sobre S. Díganme cuánto vale la salida. Quiero saber cuánto vale O de T. No se con ve. Kc 10, con Kc 1 y con Kc 0,1. Intenten hacerlo. Es simplemente hacer la descomposición de fracciones parciales simple. Ahora voy a hablar. Resolvemos. 2 por 2, 4 por 10, 40. Sobre la S queda afuera, entre paréntesis, la S
más. Y 2 más 2 más 10, 12. se acabó. Y esto, ¿qué había que hacerle? Fracciones parciales 5. Ahora les explico cómo se hace una y ustedes van por otro 2 números. Agarro esto. Acá como era, yo lo que hago es, fíjense lo que hace el profesor, no acá mucho cuidado, yo no lo pongo al igual acá, es como si yo cortara un pedazo de la ecuación y lo sacara afuera. ¿Por qué yo hago ese detalle? Si bien es teórico, conceptual, pero es muy importante, porque yo al final me quedo solamente con el numerador, y el numerador no es lo mismo que la respuesta de salida. Hay varios que se equivocan con eso. Sería como un cálculo auxiliar. Es un cálculo auxiliar. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿En cuántos pedacitos lo parto? Y ahí explica por. ¿Qué sigue aquí? No se olviden, en diagonal. ¿Qué parte me interesa? ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Qué tengo que hacer de este lado? De aquí para allá. A ver, presten un segundo de atención. ¿Qué tengo que hacer acá? Escribo el número de arriba, ¿sí? Pero estoy del lado izquierdo del igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tenía que hacer acá? Que vayan a perder. ¿Cómo, profe? ¿Qué tengo que hacer aquí? Lo de binomio, Completar. ¿Con cuánto lo completo? Con 0, S. Y ese Ese era cero. Ya está, se acabó. Y esto es exacto que se le va a hacer. Ahora, aquí. A por S más 12. Ah, por eso. Más S, B. Acá. Distribuye. CBS más 40 igual a A por S más 12. Y acá ven la parte. Acá yo lo que tenía que hacer es identificar dos cosas. Lo que tiene S y lo que no. ¿Con quién comienzo? ¿Con lo que tiene S o con lo que no? 40 es igual a. ¿Y esto? ¿Y B cuánto vale? Menos A. ¿Eso siempre será así? No. Dependiendo del. No sé si paso yo de B. No, nada. Siempre, miren de curioso, esta igualdad a B es igual a menos A, siempre se va a cumplir. Pero, ¿cómo tiene que ser la respuesta de primer orden? Siempre se va a cumplir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Acá cuánto es 40 sobre 12? 1 dividido 12. ¿Cuánto da? Ahí pasas dividir. Pasas el cambio el 1 y pasas el 1. No me parece. 3.73. 3.33. ¿Estamos de acuerdo? Ahí da A. ¿Qué seguía ahora? B. ¿Qué vale? Menos 3. Menos 3,3. Y ahora ya tengo A, ya tengo B. ¿Qué sigue? Reemplazarlo. ¿En dónde tengo que reemplazar yo? En este pedacito. Pero este pedacito, ¿a qué es igual? A la salida de la función del tiempo. A vale 3,3. ¿Qué no me tengo que olvidar de ponerlo sobre S? No me, ¿más? ¿Seguro que más? Más por menos. Menos. Y ahora es S sobre 5 más 5. Ese es más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué está faltando aquí? Yo lo tengo en el dominio de la frecuencia. ¿Qué necesito yo? ¿Frecuencia o tiempo?
Yo les enseñé que la transformada de Laplace, ¿cómo es? Bidireccional. Si yo tenía una S acá abajo, era como parecido a una constante, que era parecido al número 1. Entonces, 1 por 3,3, ¿cuánto da? 3,3. Respeto el signo, y que también respeto la otra constante. ¿Y ahora qué tengo acá? 1 sobre... S más. Eso es igual a la exponencial. Menos E a la 2. Esto es E. ¿El signo qué le tenía que hacer? Al número. Y para hacer la transformación de S al tiempo, ¿qué me está faltando? Y ya está. Ahora simplemente escribo esto aquí. E a la menos 12 por T. ¿Se acuerdan cuánto valía la primera respuesta? 6. No, recuerden, de este circuito actual, ¿cuánto es el máximo que alcanza? Ahora, ¿cuánto es el máximo que alcanza? 3. ¿La ganancia es mayor o menor que 1? Mayor. ¿Has visto cómo aumenta? Y último detalle, ¿cómo es el tiempo aquí? ¿Cómo es esta constante? Es un 2. Y esta de acá es un 12. Esta es chiquitita. Y esta es más grande. 12 es más grande. Sí, pero el signo, ¿qué es lo que te da? Si es creciente o decreciente. Recuerden, esto es un número que decrece rápidamente. ¿Qué daba como resultado? Que la primera señal, ¿cómo es? Acá es 3,3. Acá abajito es 2. O sea que mi circuito originalmente hace esto. Y mi circuito de salida no solamente logró aumentar la amplitud, sino también, ¿qué le hizo? Lo aceleró. ¿Vieron lo que hizo, no es cierto? Y fue simplemente un control proporcional. Ahora yo les voy a mostrar qué es el control proporcional, integral y derivativo. Kc de 1 más TD S más 1 sobre TI S. Eso de ahí arriba es un control proporcional, derivativo e integral. ¿Qué creen que le puede llegar a hacer ese control a la respuesta? Si solamente el proporcional lo hizo más rápido y un poquito más amplio. Ese de allá, ¿qué creen que le da la señal? ¿La mantendrá igual? ¿Tendrá la misma formita o cambiará? Cambia la forma. Este es el resultado que le va a dar. Va a cambiar la amplitud, la velocidad a la cual llega el primer resultado y genera oscilaciones. 3 cosas que hace el control proporcional, integral y derivativo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es PID picante.